Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por su asistencia a este cuarto y último diálogo, cuarta y última sesión del ciclo Mujeres de Cine, organizado por CIMA, el Observatorio Cultural de Género, la Biblioteca Nacional en la que nos encontramos y dentro del marco del Festival Ellas Crean. Vamos a empezar, como las otras sesiones, por unos fragmentos de la película, en este caso el arranque de la película y dos fragmentos elegidos por la directora. Contaremos con la presencia de la directora, Rosa Vergés, también contaremos con la presencia de la sobrina de Juana Doña, Gemma Soler, y moderará la charla, el debate, la productora Marta Figueras. A continuación, esos tres primeros fragmentos que les comentaba de la película. Gracias. Perdón, ¿se oye? ¿Sí? Bueno, primero, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Os presento a mi derecha a Rosa Vergés, directora de cine. Ella se define como guionista, directora y docente. Me refiero a tres modalidades que realmente... Perdonad. Y Gemma Soler, sobrina de Juana Doña. Acabáis de ver un fragmento de Iris. Iris es una película que habla, como bien la dedica Rosa, de las víctimas vivas de todas las guerras. Rosa Vergés hace una película en la que quiere atrapar lo que son los personajes, no de la gente que lucha en el frente, no de la gente que realmente está en primera línea, sino de estos miles y miles de personajes anónimos que realmente sufrieron una guerra y, lo que es peor, sufrieron todo lo que fueron las represalias del franquismo. Porque quizás la gran historia que todavía está por contar es la historia de estos años de absoluta y total impunidad de una dictadura y de todas estas historias completamente anónimas de gente a la que se les deshizo la vida, que se quedaron sin sueños, que se quedaron sin absolutamente nada a los que agarrarse, porque no tenían una perspectiva. Rosa Vergés pertenece a una generación de cineastas catalanes que intentó un poco romper con lo que fueron el cine de los 60 y 70 y 80 en Cataluña, que era un cine profundamente autoral. Rosa, con Bum Bum, con Souvenir, intenta que nuestro cine, el cine que en aquel momento salía de Cataluña, sea un cine mucho más moderno, sea un cine con una vocación universal, un cine que se pueda ver en Italia, donde Bum Bum fue un exitazo, un cine que se entienda en Nueva York, un cine que se entienda en Francia, y un cine, como en el caso de Iris, que hable de esos temas que hasta ahora se habían casi guardado debajo de la alfombra. Iris es una de estas historias de las que en realidad es una inspiración en el libro de Juana Doña, Querida Eugenia, pero es un homenaje a todas esas mujeres. Iris no habla de una mujer, habla de muchas. Habla de muchas mujeres que igual fueron su tía, fueron su abuela, fue su madre, de la historia particular que ella lleva a lo universal y que de lo que Juana Doña realmente es el ejemplo llevado, es el gran ejemplo. Yo confieso que no conocía quién era Juana Doña. Conocí el personaje de Juana Doña cuando vi Cartas a Eva, no sé si vieron ustedes Cartas a Eva, la serie que dirigió Agustín Vilallonga el año pasado, que te quedas un poco sorprendida porque piensas, ¿esta historia es real? ¿No? Esto que nos te están contando, ¿no? Este niño que llega con la carta, que consigue darle la carta a Eva Perón, que consigue que Eva Perón conmute una pena de muerte por una cadena perpetua, piensas, ¿esta historia es real? Pues sí, realmente la realidad y la ficción muchas veces se cruzan. El presentar este ciclo me da el increíble honor, diría, de conocer realmente lo que es la figura de Juana Doña. Yo paso de conocer esta anécdota, que me parece realmente sorprendente, porque es una anécdota interesante de una mujer que luego se pasa 40 años en la cárcel, a enfrentarme a una novela, Querido Eugenio, que realmente me lleva a un nivel
a un nivel emocional que tenía que dejarla porque me ponía a llorar. Me ponía a llorar porque si Iris es una historia que habla de una mujer represaliada, dos mujeres como Iris y como Magdalena, que realmente están sufriendo en carne viva lo que es la represalia de una dictadura, Juana Doña cuenta lo mismo, pero desde la alegría de vivir. A mí realmente me sorprende que una mujer que ha perdido al amor de su vida, a Eugenio Mesón lo fusilan después de la guerra porque es víctima de ¿cómo se llama?, de Casado, es víctima de la Junta de Casado. La Junta de Casado entregó Madrid, entregó Madrid a Franco, pero realmente no solo entregó Madrid a Franco y entregó a la poca resistencia que quedaba en esta ciudad, a los pocos chicos, jovencitos, comunistas, que el único daño que habían hecho era realmente intentar defender unos ideales. Se les entregó al franquismo y fueron auténticas víctimas, no realmente fueron víctimas de sus propios amigos, fueron víctimas de la gente con la que habían estado luchando codo con codo, y esto es lo que es terrible realmente de una guerra civil. Juana Doña, 40 años después, no sé si estoy siendo un poco dispersa, pero bueno, Juana Doña, 40 años después, contesta la carta que Eugenio le escribe antes de morir. La carta que Eugenio le escribe antes de morir a Juana Doña te abre las carnes. Leerá luego Rosa algún fragmento, no soy yo quien para leerlo, pero que realmente se te pone la piel de gallina cuando ves la entereza de este chico, que no ha cumplido ni 25 años, cómo este chico le pide a ella que viva, que sea feliz, que siga disfrutando, que siga manteniendo esos valores por los que se ha dejado la vida. Ellos dos es una pareja jovencita. Juana le contesta 40 años después y le explica lo que ha sido estos 40 años de su vida. Le recuerda cómo fueron los años juntos, cómo fueron esta juventud comunista, esta pareja que lo único que quería era defender unos ideales, y te lo cuenta desde una alegría contagiosa, tan fresca, porque Juana Doña no tiene una literatura que pretenda trascender como literata. Ella, yo creo que te habla desde el corazón, te habla desde la barriga. No pretende hacer ningún ejercicio de estilo. Ella solo va vomitando y vomitando y vomitando emociones. Pero va vomitando emociones desde la memoria. Entonces, realmente ella recopila una serie de datos, recopila nombres, recopila fechas, recopila apellidos, recopila personas, recopila una historia, que es la historia que no nos cuentan en los colegios, que es la historia que no nos cuentan. Vaya, a mí en el colegio nadie me habló de lo que fueron estos años en Madrid, nadie me cuenta de lo que fue después esta resistencia pasiva. Ella hace un ejercicio de memoria que luego realmente va a ser, como dice Vázquez Montalbán, el gran... vamos a ver, la historia de la represión franquista en el periodo de impunidad absoluta todavía no está lo suficientemente escrita. Esto lo dice Vázquez Montalbán en el prólogo de Querido Eugenio. Reconstruir esa memoria es un ejercicio excepcional de resistencia. La memoria como acusación, la memoria como elemento de combate frente a la memoria oficial. Y esto es lo que hace Juana Doña. Juana Doña utiliza su memoria como elemento de combate. Juana Doña, encerrada en la cárcel durante más de 40 años, escribe, escribe y escribe y recuerda y recuerda y recuerda para que nunca podamos olvidarnos, porque esta memoria es la que todo el mundo intenta robar, porque es la memoria de los personajes anónimos. La historia oficial tiene muchos cronistas. La historia de los héroes de la Junta de Casado se consideran héroes porque fueron los que consiguieron que se acabase la guerra. ¿Fueron héroes o no lo fueron? ¿Fueron héroes o fueron traidores? ¿No? Todo depende de por dónde se escriba la historia. Entonces nos hacen falta muchos personajes, muchos pequeños personajes anónimos que con esos recuerdos, que los de Juana Doña son grandes recuerdos, pero es igual, cualquier recuerdo sirve para que la historia no se olvide. Entonces, Iris es uno de estos personajes en los que realmente Rosa atrapa muchos de estos recuerdos
y genera un personaje de ficción, pero que podía ser un personaje real, un personaje que realmente su vida está tan rota por la guerra, que encima ni siquiera cuando consigue encontrar al hombre de su vida, cuando consigue encontrar a ese hombre que la ha ayudado a vivir ese recuerdo de ese amor loco, del que ni siquiera es su hija, porque su hija es fruto de una violación, la ha violado su marido, le ha obligado a ponerle el nombre de su marido a su hija, porque en aquel momento el matrimonio republicano no estaba reconocido y ella la meten en la cárcel por adúltera. Cuando encuentra a su marido, que como su corazón le dice, no está muerto porque su memoria ha muerto, porque es una persona de la que solo le quedan de ella el recuerdo de una canción, el recuerdo de un momento que sabe que fue, pero ya no es otra víctima viva de la guerra. Porque entonces mueren los sueños de todos. Perdona si me estoy enrollando mucho. Gemma es sobrina de Juana Doña y Gemma conoce a Rosa en un momento un poco especial en el que Rosa quiere empezar a reconstruir esta memoria en un documental que se titula El pabellón de la República. Bueno, yo como sobrina me gustaría hablar infinito de mi tía, ¿no? Mi tía ha sido un personaje que no tiene nada que ver con Iris. Quiero que quede esto muy claro para quien no conozca la historia de Juana Doña, pero sí que Rosa, cuando conoció a Juana, ¿no? pues ahí tuvo, ¿no? ahí hubo mil historias, ¿no? Y mil efervescencias que crearon el personaje de Iris, ¿no? Pero mi tía no tiene nada que ver con Iris. Dicho lo cual, ahora hablo, mi papel aquí no es como sobrina, sino un poco como Cupido, que fui de la historia que se creó entre Rosa y mi tía Juana. Yo a Rosa la conozco de niña, de la escuela, luego el tiempo de niñas, es verdad, éramos las dos muy niñas. ¿Tú más? Sí, bueno. Y, luego el tiempo nos separó y nos juntó. Yo también soy productora, pero productora de publicidad. Intenté liar a Rosa en un proyecto de publicidad, y estando en ese proyecto, ella me comenta que está muy impresionada por un documental que ha visto, de la guerra, de tal, que quiere documentarse más sobre las mujeres que no fueron al frente, pero esa resistencia, ¿no? Las mujeres que lucharon desde otros ángulos y desde otra manera. Y yo le dije, pero tú no conoces a mi tía. Entonces, bueno, lo primero le presté 2 novelas que había hecho en ese momento, que eran una ficción, pero que reconstruían la historia de nuestra familia, de nuestro clan Doña. Mi tía ha sido autodidacta, pero creo que ha sido la mejor contahistorias, contacuentos que ha habido, porque su ficción supera la realidad. O sea, la realidad ficcionada, ¿no? Nos parece que es imposible que haya sucedido. Ha sucedido eso y mucho más. Ella intentó siempre ser positiva y alegre y optimista, ¿no? Entonces, bueno, yo las presenté, y por primera vez alguien, además, se enamoró de Juana desde un aspecto de vista, desde un ángulo totalmente distinto. Juana fascinaba, Juana era magnética, su voz, su manera de hablar, esa pasión, esos valores, esa política, esa mujer además sumamente comprometida. Siempre todo el mundo la adoraba y la veían así, ¿no? Como pues eso. Y por primera vez Rosa ve a la mujer, ¿no? La mujer que hay detrás de esa luchadora, de esa política, de esa líder, ¿no? tan grande que fue, ¿no? Entonces, bueno, después de unas tardes, ¿no? de unos encuentros maravillosos, pues creció una amistad entre ellas y Rosa pudo afrontar Iris y pudo crear pues ese personaje que es la abstracción, ¿no? de las mujeres en la contienda
aguantando, ¿no?, el combate y las 1000 dictaduras, ¿no?, que hay en el mundo. Es toda una alegoría, ¿no?, es un cuento. Y bueno, y ahí Juana pues formó parte de la creación de esta película y de otras cosas, ¿no?, que también tuvisteis. Ese es mi papel aquí, de Cupido. Gracias. Bueno, y para cuando queráis preguntar. Buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer al Observatorio Cultural de Género, a CIMA y a Biblioteca Nacional el haber favorecido ese encuentro entre mujer, literatura y cine, tan necesario para dejar de jugar al escondite con la cultura. Es imprescindible contribuir a la alfabetización artística de una sociedad que, aunque corre mucho, está resultando demasiado lenta para ponerse al día en lo que se refiere a armonizar cultura y mujer. Dos palabras que se atraen, se sienten muy a gusto juntas. Provocan estas sesiones una reflexión compartida entre escritoras y cineastas, lectores y espectadores. En esta magnífica biblioteca, donde permanecen en el aire voces, palabras sabias y arte, y que impregnan el ambiente de conocimiento. Antes de contar mi relación con Juana Doña, una magnífica mujer que para mí ha sido un enorme honor conocer, y para muchos una persona imprescindible, porque fue capaz de relatar las atrocidades que se cometieron no hace tanto tiempo en nuestro país. Antes de eso, quisiera rendir homenaje a todas aquellas mujeres que, ocultas por la historia, han sido y son referentes que nos iluminan. Como cineasta soy muy curiosa. Cuando investigo la aportación de las mujeres a la cultura, descubro que su historia ha sido escrita, pintada, musicada, filmada o expresada en todas las artes con tinta invisible. Me impresionó mucho leer en una ocasión el prólogo de La hija del mar, libro publicado en 1859 por Rosalía de Castro. La propia autora se excusa por ser mujer y atreverse a escribir. Dice: antes de escribir la primera página de mi libro, permítase a la mujer disculparse de lo que para muchos será un pecado inmenso e indigno de perdón, una falta que es preciso que se sincere. Yo pudiera muy bien aquí decir cuál fue el móvil que me obligó a publicar versos condenados desde el momento de nacer a la oscuridad en que voluntariamente los condenaba la persona que los escribía para aliviar sus penas, reales o imaginarias, pero no para que sobre ellos cayese la mirada de otro que no fuera su autora. No es este, sin embargo, el lugar oportuno de hacer semejantes revelaciones. Al público le importaría muy poco saberlo, y por eso las callo. Pero objeto de este prólogo es sincerarme de mi atrevimiento al publicar este libro. Diré, aunque es harto sabido de todos, que dado el primer paso, los demás son hijos de él, porque esta senda de perdición se recorre muy pronto. Un libro más en el gran mar de las publicaciones actuales es como una gota en el océano. Ahora navegamos en otras aguas, pero a mí me sigue impresionando esa conciencia expresada con la fuerza de una imagen, la gota de agua en el océano. Hoy nos referiremos a un mar revuelto por la tremenda tempestad que todo lo arrasó, la guerra civil, la más incivil de todas las guerras posibles. Fue la causa de que hubieran tantos náufragos que sobrevivieron a una tragedia que jamás nos contaron bien. Algunas de ellas han sobrevivido y han conseguido depositar un mensaje en una botella lanzada al mar para permitir a nuevas generaciones conocer el alcance del horror que se vivió y tal vez evitar que vuelva a ocurrir. La memoria histórica pasa por la narración de las víctimas vivas. Juana Doña fue una de ellas, especialmente valiente. Supo contar a través de sus libros cómo la guerra explotó dentro de su familia y arruinó su vida. Tuve el honor de presentar, querido Eugenio, junto a ella en Barcelona. Jamás olvidaré a esa mujer menuda, de aspecto frágil y dulce, firme y luchadora, que supo liberarse del dolor y vencer el odio.
La película Iris, aunque no es una transcripción de las memorias de Juana ni de su libro, es su voz, su alma, es ella. Quise ser fiel a todo lo que me contó, a la valerosa mujer que fue. Al conocerla, supe que ella iba a ser la protagonista de la película que tenía en mente desde hacía mucho tiempo. Desde que descubrí que en todas las familias habían eslabones rotos, secretos, verdades ocultas. Desaparecerían nuestros mayores y con ellos la narración de lo que supuso aquella fractura entre vencedores y vencidos en nuestro país. Juana Doña, a través de Iris, simboliza a muchas mujeres. El origen del proyecto fue la oportunidad de rodar en el año 1992 un documental con Jordi Barrachina sobre el Pabellón de la República, que se erigió con motivo de la Exposición Universal en París en 1937. Un edificio minúsculo, de construcción casi efímera, a cargo del arquitecto Josep Lluís Sert. Rivalizaba con las construcciones fastuosas de otros pabellones, como el alemán. Era lo que podía aportar el gobierno republicano en el exilio para llamar la atención del mundo sobre la desesperada situación de España. Contenía la fuerza creativa y arrolladora del mayor motor de la humanidad, la cultura como arma arrojadiza. Participaron con sus obras Gutiérrez Solana, Miró, Alberto, Calder, Buñuel, Julio González, entre otros. Para este pabellón, Picasso pintó el Guernica, el mayor símbolo contra la guerra moderna del siglo XX. Cuando dejó de ser solo cuestión de soldados que morían por la patria en el frente y fijó su principal objetivo en la masacre de la población civil. La primera vez que vi el Guernica me sobrecogió la imagen en blanco y negro, donde rostros deformados por el miedo y el dolor se expresaban con contundencia a través del arte. Aquel amasijo de cuerpos interpretados por el compromiso de un artista evoca ese ataque indiscriminado a la población. Mercados, escuelas, hospitales o estaciones, lugares de encuentro y convivencia, se han ido convirtiendo en los escenarios preferidos de una guerra global que día a día arrastra un aluvión mayor de víctimas elegidas al azar. La sofisticación de los mecanismos de la guerra al servicio de políticas despiadadas aumenta la crueldad indiscriminada del desastre. Muchos mueren sin dignidad alguna, pero miles de víctimas vivas que lo han perdido todo se verán obligadas a sobrevivir al miedo y al horror, a la insensatez, a la ausencia de lo amado, a la muerte cercana y a la veladura de sus sueños. Deberán asumir como propio todo el peso de una tragedia colectiva. Cada bomba, al estallar, arrebata el destino, grande o pequeño, de muchas personas. Cada explosión genera miles de explosiones. Bombas emocionales estallan continuamente en el centro neurálgico de la vida familiar. Esas víctimas vivas y anónimas merecen respeto y reflexión. Su dolor no puede dejarnos indiferentes. Son cualquiera de nosotros. La verdad duele, pero el silencio mata. ¿Cómo se sobrevive en un mundo donde desaparecen los jóvenes? Al visionar en la filmoteca imágenes de la población huyendo despavorida por los bombardeos, fuimos conscientes del desamparo de aquellas miradas asustadas e inocentes, especialmente de niños y mujeres. Parecían preguntarse dónde habían ido a parar sus vidas. Quisimos saber más, escoger a alguna de aquellas mujeres al azar y devolverle a través de la ficción la dignidad por todo lo que le habían arrebatado. Fue entonces investigando cuando a través de Gemma Soler supe de la existencia de Juana Doña. Leí La noche y la niebla, donde ella cuenta cómo su juventud se consumió en una cárcel franquista. La noche del olvido, la niebla de los que ya no pueden vivir en paz. Un libro que solo pude leer de día y al aire libre, porque lo que cuenta asfixiaba. Juana escribe en ese libro: las mujeres tenemos mucho que perder si nuestros enemigos vencen. Volveremos a ser sometidas y todo lo que hemos adquirido durante la República será barrido. Efectivamente, así fue.
No sé si somos conscientes del retroceso social que comportó el ahogamiento de todas las libertades en un país que perdió los colores y lo embadurnó todo de gris. Del enorme fracaso que supuso para las mujeres, avanzadas y cultas, que habían desempeñado un importante rol en la sociedad durante la República. Eran jóvenes y tenían ideales. Habían conquistado un espacio de igualdad, pero fueron de repente obligadas a regresar a un sometimiento inimaginable. Aún así, algunas no se permitieron desfallecer. Así lo cuenta Juana. En la cárcel, por encima de todas las privaciones y miserias, había un rasgo común en todas las presas. No se sentían vencidas. A pesar de la gran represión sufrida por cada una, a pesar de sus condiciones de vida infrahumana, se vivía con una altísima moral que hacía frente de mil maneras a aquel enemigo que físicamente se tenía encima. A pesar de ello, algunas no pudieron resistir el hambre y el hambre se las comió. Al escribir el guión de Iris, quisimos hablar de la solidaridad entre las mujeres, que la hubo, como bien me recordó la gran escritora y mujer que también luchó y sobrevivió, Teresa Pàmies. En una proyección de Iris, dedicada a la Asociación de Mujeres del 36, me agradeció emocionada que eso se hubiera contado en una película. Una película dedicada a las víctimas vivas de todas las guerras. Simboliza el derecho a la vida a través del amor, la solidaridad, la amistad. Describe el paisaje humano de una joven entusiasta, Iris, que sobrevive al fuerte impacto de una guerra que se filtra en su interior. Iris, una flor frágil y hermosa, en un paisaje devastado, busca el amor, como la planta el agua, alimentando con la fuerza de su mirada directa la nobleza de la condición humana. Nuestra protagonista de ficción sueña con ser fotógrafa, pero sus sueños se desvanecerán en un instante, cuando estalla la guerra y todo cambia. Su futuro salta por los aires. El iris de sus ojos retendrá aquel mundo que se fija para siempre en una fotografía, captada una mañana en el mercado, cuando una bomba se lleva a su madre, Rosario. No es la única pérdida. También Óscar, su amor, desaparece. He ido comprendiendo después el significado de esta palabra terrible, desaparecer. En otro pase de Iris, en el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, al terminar la proyección, un hombre con lágrimas en los ojos me dijo que él había sido un desaparecido y que por espantoso que fuera el recuerdo de las torturas a las que fue sometido, la peor había sido la que sufrió su mujer esperando noticias suyas. ¿Cuántas mujeres en el mundo no pueden velar a sus muertos porque ni siquiera saben qué ha sido de ellos? ¿Cómo es este sufrimiento diario, esa culpabilidad por haber sobrevivido? ¿Cómo es de devastadora la vida después de un conflicto bélico? Los personajes de la película, en sus diálogos, hablan de dignidad, y fueron muchas las memorias que leímos para documentarnos. Incluso un humorista, como Gila, nos presta su experiencia para otro posible Óscar que Iris encuentra en su desesperada búsqueda. Me fusilaron mal, dice. Una de las cosas más terribles que conocimos, recabando información para la película, es que acabada la contienda, Franco revocó las acciones judiciales de los jueces de la República. Eso significó que numerosas mujeres vieron invalidados sus divorcios y fueron obligadas a volver a convivir con sus exmaridos. Ese es el caso que escogimos para Iris, que vivirá toda su vida con la amargura de no saber si Ágata, su hija, es fruto de la violación que sufre por su exmarido falangista o bien de Óscar, un médico que vive para salvar vidas y no para arrebatarlas. Nunca sabrá si es fruto del odio o del amor. Tendrá que decidirlo ella en su actitud. Al final de la película, Iris reencuentra a un hombre en un jardín de cactus. Quizás sea Óscar, pero no la reconoce. Sobrevive como un cactus rodeado de pinchos, no ataca, se defiende de su mente destrozada. Otra de las características de la represión fue ingresar a los vencidos en hospitales psiquiátricos, cuando las cárceles estuvieron demasiado llenas. Allí recibieron tantos electroshocks como sus cuerpos resistieron.
En la película no salen ni uniformes, ni armas, ni cuarteles, sino panaderías, refugios y hogares rotos, habitados por mujeres y niños a los que metafóricamente no se ubica en ninguna época determinada, porque queríamos hacer comprender la universalidad de la barbarie y sobre todo la actualidad del tema. A través de la ficción quisimos dar rostro a una realidad oculta, para cantar a la vida en homenaje a todas las víctimas vivas, de todas las guerras, que sobreviven y se regeneran en nuevas generaciones, con el ejemplo de su dignidad, con la belleza de sus vidas soñadas pero no vividas. El primer día de rodaje de la película fue en un cementerio, donde la escena hacía honor a la vida entre los muertos, y el alegre Rosario, sin saber que iba a morir muy pronto, invita a su hija Iris a comer tortilla de patatas junto a la tumba de su padre. Ese día murió Vázquez Montalbán, quien había escrito el prólogo de Querido Eugenio, y llovió, como también lo hizo cuando murió Juana, porque cuando muere una buena persona llueve, como dice también uno de los personajes de Iris, porque el cielo llora su pérdida. Juana tardó 60 años en escribir y publicar Querido Eugenio. Su respuesta a la carta de amor, el blog que recibió clandestinamente en la cárcel cuando fusilaron a Eugenio, su amor. Se atrevió a responder la carta y compartir con los lectores ambos escritos. Leo unos fragmentos de esa correspondencia amorosa más allá del tiempo, rota por la insensatez del ser humano. Eugenio, con enorme serenidad y con la fuerza de sus convicciones políticas, escribe: Querida Juani de mi vida y de mi corazón, quisiera que jamás leyeses esa carta. Leída por mí mientras que cariñosamente te tuviera en mis brazos, el dolor intenso que ahora te produce se hubiese transformado en suave e intensa felicidad. Sí, muñeca, lo temido ha llegado. Siento un peso terrible que me oprime el corazón al pensar que soy causa del mayor disgusto de tu vida. Pero yo no tengo la culpa y quiero que te lleguen como un bálsamo mis últimas caricias. ¿Te acuerdas de cuando me tumbaba entre las flores esperando que vinieses a mi lado? Que te echases conmigo, que encontrase en tu cálido regazo la mejor cabecera para mis pensamientos. ¿Cuántas veces hemos contado las estrellas en aquellas noches luneras de los Pirineos, cuando el cielo parecía aproximarse a la tierra hasta poder tocarlo con la mano? ¡Qué tonto fui! Debería haber escapado al cielo, robar allí un puñado de las estrellas más preciosas y haber descendido a colgarlas sobre tu pecho para envidia de los demás. Sí, Juani querida, muero tranquilo, sé lo que dejo y la satisfacción de haber vivido contigo los mejores años de mi juventud combativa me acompañará hasta recibir el tiro de gracia. Siento más que la muerte misma el no poder despedirme de ti, estrecharte en mis brazos por última vez, llevarme a la nada eterna el sabor cálido de tus labios de rosa. Muñeca, son las últimas letras y por tanto las más dolorosas. Me cuesta trabajo creer que ya no me miraré en tus ojos, que jamás volveré a estrecharte contra mi corazón, que mi muerte se acerca produciendo un vacío inmenso en tu alma angustiada. Pero es así, hay que despedirse. ¿Qué decirse? Nada. Puedes figurarte la emoción que embarga mi corazón. Pero como conmigo la vida no acaba, terminaré como siempre. ¿Me quieres, chatita? Yo mucho, mucho, mucho. Recibe mis últimos besos, que yo me llevo tus recuerdos y tus caricias a la eternidad de la muerte. Te quiso no. Aún te quiere, genio. Fue ejecutado en 1941 a los 25 años de edad. Ella responde: mi Eugenio querido, te hablo después de 60 años, aunque sé que puede caer en el silencio o perderse en la eternidad de la nada, como tú dices en tu adiós. Tu larga despedida la he vuelto a leer después de muchos años. Te hablo desde otro milenio,
El 3 de julio de 2001 se cumplieron los 60 años que apagaron tus ojos y tu vida y rompieron mi corazón. Durante los primeros meses de aquel fatídico día, leía tus líneas, pero no leía lo escrito, solo oía tu voz. Era como tenerte a mi lado, tangible, cercano, y al posar mi cabeza en la almohada seguía oyéndote, nítido. Tu aliento acariciaba mi cara, hasta que llegó un día que no te oí. Me asusté. Oía mi voz, la tuya se había ido, pero en mi memoria tu voz amorosa, tierna y sincera se imprimió para siempre, hasta la eternidad me acompañará. Estoy segura de que por encima de los avatares de la vida, alegrías y desgracias, nunca habrá olvido. Si cierro los ojos y la memoria me viene a la retina, se me hacen tangibles los recuerdos. Sin embargo, el miedo de volverlos a la vida hizo imposible durante muchos años abrir la carpeta. Temía que se evaporase la vida allí encerrada, porque en cada escrito, en cada rostro, oía las voces serenas y reidoras. Yo también te amaré en esa eternidad de la nada, y me despido de ti porque de alguna manera morí contigo. Aún conservo aquellos besos fríos que te di en aquella caja de pino. Adiós, mi amor. Juana Doña. Y después de publicar el libro, su vida se escapó, se evaporó. Habéis visto un par de secuencias de Iris, donde se habla de perderlo todo, donde Iris recibe en la cárcel la visita de su amiga Magdalena. Lleva una bufanda roja para mejorar su aspecto, la misma que llevaba Leonor, alter ego de Juana, cuando narra su vida en la cárcel, y que quiere ofrecer una imagen alegre con ese toque de color en su vida gris. He sido muy afortunada por conocerla y quererla, por hacerle homenaje con Iris, que no es su vida, pero, insisto, es la mujer y su fuerza lo que me llevó a hacer la película. Me ha gustado revivirla y compartirla hoy aquí, donde su voz no habla en pasado. Su lucha por las libertades, la nobleza y la moral da sentido a nuestras vidas. ¿Hay una manera de liberar a los seres humanos de la fatalidad de la guerra?, pregunta Einstein a Freud. Este responderá en una carta: todo lo que impulsa la evolución cultural actúa contra la guerra. Y sí, el cine te da la oportunidad de actuar contra la guerra, contar a través de la ficción la realidad, mentir para contar la verdad, elevar un puente entre la memoria y la imaginación. Agradezco de todo corazón poder desvelar aquí, en esta sesión, la profunda impresión que marcó mi película, conducida por la fuerza y el coraje de Juana. En la película Iris dice: nunca creí que viviría una guerra. Juana Doña tampoco. Va por ti, Juana, te quiero. Uy. Bueno, realmente, después de esta lectura, la que me he quedado sin palabras soy yo. Bueno, yo no sé, yo os podría leer la biografía oficial de Juana Doña. Yo no sé si esto puede ser interesante. O que me preguntas. ¿O preferís preguntar vosotras cuáles han sido vuestras impresiones? ¿Qué queréis saber de Iris? ¿Qué queréis saber de Juana? ¿Qué queréis saber de esta historia no oficial? No, eso es inexacto. Fueron, creo, Luis, ¿verdad que fueron 22 en total? Mi primo Luis, que es la memoria de la familia. Luis, perdona, ¿verdad que los años... Ven, Luis, un segundo. Los años exactos que Juana, que nuestra tía estuvo presa, fueron en total 22, ¿verdad? Yo creo que 18. Ah, 18. Yo creo que 18. Él es la memoria de la familia exacta. Yo soy otro sobrino, ¿eh? Soy el sobrino mayor. Él es Creo que el 18. sobrino hijo de... ¿Perdona?
No, por No, ya revolucionaria. hemos dicho que la película era otro tema. No tiene nada que ver, yo ya lo he dicho. Hemos intentado que quedara claro, ¿eh? No. El argumento de la película no tiene absolutamente Nada nada que ver con la en historia. común. Es en la atmósfera, en el querer escoger una mujer que por no haber podido vivir su sueño, su vida, se convierte en una heroína. Pero Juana era una mujer luchadora, comunista, implicada políticamente, no tiene nada que ver para nada. Y además, con todo el respeto del mundo, lo digo. El libro Lumen. Editorial Lumen. Un libro más que recomendable. Yo realmente no he llorado tanto en tiempo. Me refiero, y conseguir meterte de esta manera en un libro es algo que es un placer inenarrable. ¿Qué? No se encuentra, ¿verdad, el libro? No se encuentra, está descatalogado. Yo precisamente Bueno, lo las encontré. bibliotecas sí, pero digo que no se encuentra a la venta. Yo lo encontré en la biblioteca. El libro refleja realmente la última, o sea, la carta que escribió mi tío Eugenio, que ha sido Eugenio para el clan y para toda la familia, realmente fue el eje, ha sido el eje, ¿no?, de toda nuestra familia y de la vida de Juana y de la vida de todos nosotros, ¿no?, de todos los Doña. Entonces es esa carta que él escribe antes de morir, sabiendo valientemente que es su último suspiro, se la escribe, y es verdad que mi tía durante muchos años no pudo leerla ni pudo afrontar esa carta. Y con el tiempo, después de muchísimos años, en sus últimos años de vida, ¿no?, ella pudo hacer frente a eso y contestar esa carta, contestarle precisamente para contarle lo que había sido de nuestra vida, lo que había sido de ella y lo que había, ese futuro que él, por el que luchó, ¿no?, por el que vibraban los dos, pues dónde estaba y dónde estábamos, ¿no? Es realmente un libro maravilloso, creo único y bueno, muy especial, ¿no? No, es auténtico, real, y este sí que no, y está bien escrito. No tiene nada de ficción. Los dos anteriores de mi tía eran nuestra vida, pero un poco ficcionada, cambiando los nombres, y contando lo que fue la guerra, lo que ella vivió en la cárcel, etcétera, ¿no?, sus vivencias, pero cambiando nombres, y yo creo que dulcificando muchísimo la realidad, porque la realidad que vivió mi tía fue mucho más dura que todo lo que ha contado, pero siempre con esa alegría, siempre con ese espíritu maravilloso. Y en realidad lo que es una gran historia de amor, Sí, porque claro. lo que y una gran historia de amor comunista. Sí, de todas formas, además de los 3 libros o 4 libros que estáis haciendo referencia, Juana ha escrito muchísimos artículos para distintas revistas sobre todo feministas, y para Mundo Obrero, donde fue una colaboradora asidua durante muchísimos años. Tiene conferencias, ha dado conferencias, ha viajado, no siempre hablando de ella, más bien, Tiene manuscritos. más bien nunca hablando de ella, sino de un aspecto de su vida que la habéis tocado de pasada quizás. El aspecto más reivindicativo de Juana es su carácter feminista, su lucha por la emancipación, por las libertades y por los derechos de la mujer, cosa que ella ha luchado siempre, además desde su punto de vista comunista. O sea, pero que además de los libros, Juana ha escrito muchísimo. Hay una revista que encuadraba el movimiento feminista que se llama SAL, que yo creo que ella era el alma de la revista, que tiene 20 o 30 números, que ella era el artífice prácticamente de todo lo que se escribe ahí, y como os digo, en Mundo Obrero tiene muchísimos artículos a lo largo de los últimos años,
Yo te quería... ¿Se me oye? Sí, te quería preguntar, Rosa, porque estamos hablando de una película, ¿no? Es importante que se hable de Juana Doña, pero ¿tú crees que es importante hacer hacer cine para que no olvidemos, ¿no? O por la memoria histórica? Porque no parece que sea un tema que interese mucho, ¿no? No sé si al público, pero vamos, a los cineastas. ¿Qué es lo que piensas? Sí, verdaderamente quisimos hacer esta película para poder contar eso, y por eso en la película no se habla ni de la guerra civil, ni hay una sola referencia a ningún bando, no hay una posición política de nada. Simplemente se extraen a una mujer cogida así al azar y que puede ser en cualquier momento, en cualquier época, hoy mismo. En los títulos créditos del final de la película hay una colección de fotografías de los fotógrafos de guerra más importantes que hay en este país, y fotógrafos comprometidos como Gervasio Sánchez, Sandra Balsech o Cristina García Rodero, que es impresionante porque son guerras actuales y ves estas mismas caras, estas mujeres abrazando a niños, estas miradas de gente que dice, ¿dónde está mi vida? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué será mañana? ¿No? Que solo he salido a comprar el pan. Y pensábamos que sí, que era importante contarlo, y en esta película se cuenta de una manera muy dulce, como si no pasara nada, ¿no? Por este canto hay una canción que tú decías antes que la protagonista le recuerda, él es lo único que recuerda al final, es esta canción. Bueno, es Pajarillo. La música se la inventó la propia Silke, pero era una canción que le cantaban de pequeño a Gil de Viedma, porque removimos muchas historias. Allí hay cosas, detallitos de Lorca, detallitos de Alberti, María Teresa León, leímos muchas cosas. Es decir, hacer una película así es como un extracto de muchísimas cosas, ¿no? No ha habido ocasión de contarlo aquí, pero quizás contestando un poco más lo que preguntabas, la película, la niña esta, Ágata, representa un poco todo eso que no nos han contado, porque todas estas cosas se vivían en secreto y no sabías qué había ocurrido exactamente en muchas familias, ¿no? Eso que he comentado antes, ¿no? De todos, no se sabe del tío no sé cuántos, no se sabe qué ha sido del otro, etc. Y es una niña que, como aprende desde pequeña a espiar, hay una escena que habéis visto, un fragmento que ella está escuchando cómo hablan las dos amigas, al final de mayor se convierte en dobladora, porque sabe leer los labios de la gente, ¿no? Y entonces es por casualidad que descubre doblando un documental, que eso es cierto, sobre un hospital psiquiátrico que encontraron todos estos documentos, que se entera y entonces empieza a preguntar a su madre y quiere saber qué es lo que ocurrió. Y eso es lo más importante, no solamente no olvidar para que no se repita, sino que las nuevas generaciones conozcan el alcance de las cosas. Y eso a mí me lleva a preguntaros, Luis, a ti o a Gemma, en cómo vivíais. O sea, yo desde luego en mi casa no me enteraba de muchas de las cosas que he sabido después con todo este proceso de la memoria histórica. ¿Cómo vivíais pertenecer a una familia que tenía este Eugenio desaparecido y esta Juana en la cárcel, ¿no? Esto en el colegio, ¿cómo se vivía? Bueno, nosotros es que lo hemos vivido desde un punto de vista militante. Es decir, claro, los Doñas somos una familia de comunistas que hemos militado en la clandestinidad, que seguimos militando y que hemos estado muy cerca de Juana, no solo por el cariño inmensurable que teníamos con ella, el ejemplo que nos suponía como tía y desde luego como camarada. Es decir, me cuesta mucho trabajo separar a Juana Doña de mi camarada de partido, de mi tía, que lleva mi sangre, o yo la suya. He estado yendo a las cárceles desde niño para visitarla
y cuando luego yo fui preso por la dictadura de Franco, ella venía a visitarme a mí. Sí, ella venía a visitarme. Yo te visité a ti. Somos una familia que hemos estado muchos en las puertas de las cárceles. Una familia atípica, ¿no? El blog famoso, que has hecho alusión, del que parte el libro de Juana Doña, el blog, es un blog que siempre, durante la dictadura, es un blog que la familia lo ha tenido oculto, ha ido pasando de casas en casas amigas, donde lo teníamos que tener oculto, porque no solo vienen las cartas finales de Eugenio en lo que se llama las cartas de capilla, sino que viene toda una reflexión de un joven comunista, de un activista y de un joven muy cualificado dentro del campo comunista. Bueno, y por la traición que habéis dicho de la Junta de Casado. Entonces, ese blog, que es un blog que finalmente mi familia, yo no había nacido, cuando fusilaron a Eugenio, y yo nací más tarde, pero ese blog ha sido algo que era como nuestra Biblia, hemos aprendido de él, lo hemos adorado, y cuando lo podíamos leer, en comandita lo volvíamos a esconder en casa de no sé quién, de otras familias, en espera de poder hacer querido Eugenio. Pero que realmente... Perdonar, es que además, Luis, en nuestra familia se lleva muy poco, mi tía Araceli lo tuvo muy joven, entonces, claro, la comunicación con mi tía ha sido, pues eso, más que de tía. Yo nací mucho más tarde, me llevo 20 años con el hijo de Juana y entonces, es verdad, hemos sido una familia muy combativa y muy especial, ¿no? Pero también hay un tema, pues eso, generacional, ¿no? Estaban muy próximos unos de otros. Mira, pensar que hay un momento, por los años 70, bueno, no quiero, me cortáis, no quiero enrollarme mucho. Hay un momento por los años 70 que yo estoy en la cárcel de Jaén, mi hermano en la cárcel de Carabanchel, Alexis, el hijo de Juana, en la cárcel en la Modelo de Barcelona, ¿vale? Juana exiliada en París y mi tía Valia, la madre de Gema, y mi madre en Madrid, pues cuidando un poco de todos los que estábamos tras las rejas. Bueno, es que todas las llevan mujeres... dos paquetes, llevan dos paquetes. Imaginaros cómo... Todas las mujeres de esta familia han sido un poco así, ¿no? Y la verdad que cuando rodamos la película Iris también fuimos reuniendo muchas historias más, ¿no? Porque toda la gente que participó en la película, sí, pues en mi familia. Y te vas dando cuenta de lo que eso es, ¿no? Y apetecía mucho contarlo desde de una mujer, ¿no? Y sobre todo esta cosa terrible, ¿no? De que ella en toda la película Iris no sabe si su hija es hija del odio o del amor, ¿no? Y que entonces solamente con tu actitud en la vida puedes decidir. O sea, si tú decides que es una cosa, pues bueno, ahora le verían el ADN, ¿no? Le mirarían el ADN, pero en cambio hay una pero no cosa... sé si quisiera mirarlo, ¿no? No sé. Pero hay una cosa muy bonita en la película, que es cuando esta niña, que no sabe si es hija del odio o del amor porque se lo dice su madre, que la enfrenta a su realidad porque la niña quiere saber, esta niña cuando llega a casa de su abuela, de la abuela franquista que pretende quedarse con la niña... Una estupenda Paca Gabaldón. Con la estupenda Paca Gabaldón. Iris dice, ¿de dónde has sacado esta foto de Ágata? Y ella dice, no, es una foto de su padre cuando era pequeño. Y en cambio, Ágata, cuando ya es mayor y a su vez tiene un hijo, dice, mamá, ¿cómo se parece mi hijo a tu amor? Esto es muy bonito porque esto cierra... Sí, porque esto obliga al espectador a decidirlo. Tú estás viendo la película y dices, no, y en el esta fondo, mona, esta niña seguro que es hija del guapo. Es hija del guapo, es hija de la violación, es igual. Lo que es una niña que ha vivido en la incógnita porque su madre no ha querido enfrentarla a la historia, no ha querido enfrentarla a su propio horror. Por eso se lo dice. En cambio, lo que tiene Juana es que no se enfrentan a nada. Este libro, que puede parecer un drama, es la alegría de vivir. Es el libro más feliz, más alegre, y eso que es una persona que se está enfrentando a su propia muerte y otra persona que una historia de amor 60 años después, fresca, viva,
feliz. Están todo el rato hablando en positivo, en positivo, en positivo. Ni Eugenio ni Juana desfallecen nunca. Esto realmente es una lección de vida fantástica, ¿eh? Yo no podía parar de llorar precisamente por esto, porque si hubiesen convertido, si se hubiesen visto como víctimas, quizás no hubiese tenido tanto interés, porque bueno, piensas, víctimas ya sabemos que lo son, pero en ningún momento estas personas son víctimas. Siempre te están diciendo que ellos luchaban por unos ideales y que su vida era aquello y que ellos iban hacia ahí. Y él le pide, tú sigue con nuestros ideales comunistas, pero sé feliz, vuelve a enamorarte, encuentra otro hombre, que luego ella parece que no lo encuentra, pero él se lo pide, pero él se lo pide. Piensas, qué generosidad, cómo se está enfrentando este hombre a la muerte y cómo le está diciendo, no destroces tu vida porque yo he muerto. Y ella no la destroza porque no encuentra otro hombre, pero en cambio le escribe desde mira lo que hemos hecho. No era lo que nos imaginábamos. Esto también está muy bien, no ha sido nunca lo que nos imaginábamos. No sé, es realmente a mí me ha impactado muchísimo, ¿eh? Yo realmente el haber podido conocer a Juana Doña a través de este libro, ahora leeré los otros, es una cosa que les digo que cojan, que busquen el libro y que lo lean, porque es un tipo de... No se tiene que olvidar esta memoria, no se tiene que olvidar. Tenemos que hacer más películas. ¿Más preguntas? No sé, quizás ha sido todo muy subjetivo, porque de una película que han visto 3 trozos, de una mujer de la que hemos hablado pinceladas, yo no sé si esto... Ahora hay que ver películas, hay que leer, hay muchos deberes. Sí, porque realmente el cine es una gran arma, porque te da la información en píldoras y llega a gente que no se lo espera, porque coger un libro es un acto íntimo. En cambio, una película te puede sorprender por casualidad, no tienes que hacer el acto de leer. Y por eso el cine y el cine político y el cine con este tipo de historias llega a mucha gente que no se lo espera porque se las encuentra en la televisión, se las encuentra en un cine que no se esperaba. No sé si ahora han visto ustedes una película que se llama, Dios mío, la película rusa, Leviatán, por ejemplo. Leviatán es una patada al hígado y vuelve a ser lo mismo, es otro Iris, ¿eh? Es explicar la historia desde dentro. Una gran reivindicación del cine. ¿Algo más? En cualquier caso, en Iris, lo que sí que intentamos es... La película habéis visto que empieza en una playa... Muy bonita. Con la felicidad, el mar, el no sé qué, y acaba en un jardín de cactus donde también la vida, o sea, la vida hace un ciclo, ¿no? Como en la naturaleza. Y entonces es muy bonito porque tú puedes trabajar a través de la dirección artística, de la fotografía, de la música, y desde todos los ángulos puedes estar contando lo mismo, ¿no? Entonces la película empieza con muchos colores, luego se convierte en blanco y negro, casi, luego gris, luego pasan los años y empiezan a salir unos colores otoñales y al final vuelven los colores intensos, porque es que la vida es un ciclo que es así. Esto en cuanto a fotografía. En cuanto a dirección artística, por ejemplo, pues la fragilidad del personaje y todo lo que va viviendo se va contando a través de una serie de elementos escondidos, una caja, espejos, lucecitas en los ambientes. En el caso de la música, pues por ejemplo, el tema que habéis escuchado al principio está hecho con arpa, entonces cuando ella ya lo pierde todo, cuando queremos contar que ella es como una flor frágil y que se ha encontrado de repente con una guerra encima, entonces la música está hecha con copas de cristal. Entonces tú vas recibiendo toda aquella información de una forma artística, de una forma que cada uno supo, con el vestuario, con todo, porque en una película cada encuadre, todo lo que pones delante de una cámara está contando algo. Entonces, tienes una posibilidad bueno, esto por lo que es detrás de la cámara, todo el equipo técnico. Luego, claro, todo el trabajo con los actores, pues, qué decir de poder trabajar pues con Silke, con Ana Torrent, pues, hace un papel completamente distinto. En Carta Eva hace de Carmen Polo, no tiene mucho que ver, diríamos.
Ginés García Millán. Todos son martirio, o sea, martirio cantándole a la vida, ¿no? Esta Rosario, esta madre que nos tenía, como muere a 1 minuto de la película o 3 minutos, solamente la ves comer una tortilla de patatas en un cementerio y ya se va a vender 4 verduritas cantando y con una calabaza en la cabeza le hace una foto a su hija y allí muere, allí estalla la bomba. Claro, en tan poco tiempo tienes que quererla mucho y tienes que lamentar mucho haber perdido, tienes que seguir lo que le pasa a la protagonista, ¿no? Entonces, hacer toda esta historia subliminal interna, con todos estos datos de tanta gente, pues resulta muchas veces muy emocionante, ¿no? Porque es un trabajo en equipo y bueno, yo me siento muy orgullosa de haber hecho la película con la gente que la hice y que me ayudaron a contarla. Eso es lo que quería decir. ¿Alguna pregunta más o algo? La que ya está. Muchísimas gracias a las 3 voces que hoy nos han deleitado con esta charla. Agradecerles también a ustedes la presencia. Voy a dar paso a Virginia Yagüe, la presidenta de CIMA, para que cierre el ciclo, un ciclo que ha querido ser plural, que ha querido dar voz a las mujeres. Y yo le agradezco muy especialmente a Rosa Vergés que nos haya incluido entre esos, digamos, entre esos proyectos que intentan ayudar a alfabetizar artísticamente este país, esta sociedad, sobre todo hoy que también hay fútbol. O sea que gracias a ustedes y les dejo con Virginia Yagüe, presidenta de CIMA. Pues muchas gracias. Yo seré muy breve, le imponen los rigores del tiempo y de mi propio resfriado, así que seré breve. Daré las gracias a las compañeras de hoy, del encuentro de hoy. Clausuramos un ciclo que creo que ha supuesto unos encuentros estupendos para reflexionar sobre los relatos escritos por mujeres y llevados al cine también por mujeres. Nos parecía un foro ideal para abrir la reflexión, no tanto debate, pero sí reflexión, que al fin y al cabo siempre es el primer paso para encontrar nuevas vías y nuevas salidas y sobre todo nuevas expectativas en los distintos foros de expresión como aquí muy bien hemos expuesto. Tengo que agradecer sinceramente a la casa que nos acoge, que nos ha dado espacio para establecer estos encuentros, a la Biblioteca Nacional, a el Observatorio Cultural de Género, a ellas crean. CIMA ha estado presente colateralmente y sobre todo tengo que agradecer a la coordinadora María Ángeles Cabre porque ha hecho un estupendo trabajo. Esperamos repetir y esperamos volvernos a encontrar aquí. Gracias.